cedo el uso de la voz a la comisionada Josefina Román Vergara para iniciar la cuarta conferencia magistral titulada Inteligencia Artificial y Valores Democráticos, el papel de la protección de datos. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con gusto a los asistentes que nos acompañan de manera remota y les extiendo un cordial saludo a nombre de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Agradecemos su participación en esta edición de la Asamblea Global de Privacidad, que este año tiene como eje temático la privacidad y protección de datos, un enfoque centrado en el ser humano. En este foro internacional, el cual congrega a especialistas y autoridades en la materia de distintas partes del mundo, se están tratando temas muy relevantes de forma coordinada con la finalidad de sumar esfuerzos para garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos personales a nivel global. En este sentido, el tema de la presente conferencia magistral corresponde a la inteligencia artificial y valores democráticos, el papel de la protección de datos. Esta ponencia busca analizar las responsabilidades únicas de las autoridades de protección de datos en el ámbito de las políticas de inteligencia artificial. Lo anterior basado en un estudio global de las políticas y prácticas en 30 países. En este contexto, Mark Rothenberg expondrá la relación entre las políticas de inteligencia artificial y los valores democráticos y cómo los funcionarios públicos deberán establecer una base sólida para la protección de datos a fin de garantizar el desarrollo de una inteligencia artificial confiable y centrada en el ser humano. La alternativa consistirá en un mundo de responsabilidad invertida, en el que las máquinas tomarán decisiones de caja negra sobre las personas de manera inexplicable, sin rendición de cuentas y sin control humano. Dicho lo anterior, permítanme presentarles brevemente a nuestro muy importante ponente, Mark Rothenberg. Es presidente y fundador del Centro para la Inteligencia Artificial y Política Digital, experto líder en protección de datos, gobierno abierto y políticas de inteligencia artificial. Él ha sido miembro de muchos paneles de asesores internacionales para la política digital, incluido el grupo de expertos en inteligencia artificial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Mark también ayudó a redactar las directrices universales para la inteligencia artificial, un marco de derechos humanos ampliamente respaldado para su regulación. Es autor de varios libros de texto y enseña sobre la Ley de Privacidad y el Reglamento General de Protección de Datos en el Centro Universitario de Leyes de Georgetown. Ha hablado con frecuencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la UNESCO, ante conferencias judiciales y organizaciones internacionales. Ha dirigido varios estudios de derecho comparado internacional sobre privacidad y derechos humanos, criptografía y libertad e inteligencia artificial y valores democráticos. Es graduado del Colegio de Harvard, la Escuela de Leyes de Stanford y el Centro Universitario de Leyes de Georgetown. Agradeciendo, por supuesto, agradecemos mucho el haber aceptado participar en esta asamblea y bueno, sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz a Mark. Muy bienvenido, Mark. Dear friends, it is an honor to be with you today. Thank you, Commissioner, and the National Institute of Mexico for organizing this conference.
Thank you to Elizabeth Denham and the Global Privacy Assembly for your ongoing work. The BBC recently wrote that Elizabeth Denham leaves a substantial legacy as UK Commissioner. We all owe Liz a debt of gratitude for her good work. In the book, Actitud. En el libro Computer Power and Human Reason, Joseph Weisenberg, que es un científico de cómputo del MIT, dijo que nunca deberíamos permitir que las computadoras tomaran decisiones importantes porque a las computadoras siempre les iban a faltar calidades humanas, tales como la compasión y la sabiduría. Sin embargo, hoy nos encontramos rodeados de máquinas que toman decisiones que nos cambian la vida a todos. Deciden si nos dan una entrevista para un trabajo, o si podemos cruzar una frontera nacional, o si recibimos beneficios sobre admisión a la universidad, o si vamos a ir a la cárcel, o si vamos a mantener nuestras libertades. Los resultados de estas decisiones no son simplemente la preocupación de los expertos o los académicos, sino que son las experiencias cotidianas de nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares en esta economía digital impulsada por los datos. Muchos ya se resignaron a este mundo, pero otros no. Los estudiantes que a este año les calificaron sus tareas, los algoritmos que le dieron o que favorecieron a los privilegiados por encima de los que no los tienen, aunque los logros de los estudiantes en escuelas menos prósperas eran mejores. Entonces, esto reconoció que las decisiones automatizadas no tienen equidad, no tienen justicia y no tienen transparencia. Y entonces nosotros dijimos, al diablo el algoritmo, terminemos con esto. Y entonces hicimos una campaña en contra de los resultados injustos. Y esto es precisamente la advertencia que nos hace Sofía Noble en Algorithms of Oppression, o los algoritmos de la opresión, en donde escribe que el poder de los algoritmos en la edad del neoliberalismo y las formas en que las decisiones digitales refuerzan las relaciones sociales opresivas y además permiten nuevos niveles de perfil racial. Weisenberg hubiera sonreído que después de 40 años los estudiantes podrían ver más allá de las decisiones poco responsables y opacas y se organizan para obtener una meta política. Pero Weisenberg no estaba solo en los primeros años del cómputo al reconocer los riesgos de la inteligencia artificial. De hecho, para cuando él publicó el libro Computer Power and Human Reason, muchos gobiernos democráticos ya habían establecido marcos jurídicos muy integrales para regular el procesamiento de los datos personales y las decisiones que toman las máquinas. Aquí en los Estados Unidos promulgamos la Ley de Privacidad de 1974, que fue una ley fundamental que señaló el marco esencial para la protección de datos en la era moderna. Las principales metas de equidad, rendición de cuentas y transparencia estaban bien estipuladas y se preveían también recursos y vigilancia permanente. También se establecía que los datos estadísticos deberían ponerse a disposición siempre y cuando no representaran la divulgación de la identidad de un individuo. Y bueno, hay muchas cosas más que quisiera decir acerca de las leyes modernas de privacidad. Primero, se trata de la justicia, de la equidad y de cómo nos tratamos entre nosotros independientemente de lo que decida una computadora. El paradigma de ver y elegir es un constructo artificial y es un esfuerzo de tratar de convertir un derecho en un bien comercializable y de brindar inmunidad a la responsabilidad a quienes obtienen y se hacen de datos personales. Y aquí se ignora el hecho de que la mayoría de la recolección de datos ocurre sin participación y sin ningún acto de consenso del individuo. Además, está la paradoja de la privacidad. Eso estuvo bien estipulado en la Ley de la Privacidad hace casi 50 años y esa es la razón por la que las personas tienen el derecho a saber dónde está toda la información acerca de ellos y la lógica y los factores que se toman en cuenta para tomar decisiones respecto de ellos. Y las leyes modernas siempre reconocen la transparencia como la técnica más eficaz para la supervisión y la
rendición de cuentas. Weizenbaum escribió su libro sobre los límites de la inteligencia artificial porque estaba sorprendido de que la gente que interactuaba con su programa de cómputo ELIZA ponían demasiada confianza en resultados que estaban ocultos en algunas líneas de código en la computadora. ELIZA simplemente reexpresaba los comentarios de los usuarios como preguntas y parecía producir la preocupación de un terapeuta humano. Y era muy fácil pasar la prueba de Turing. Entonces necesitamos ver el código para poder entender el resultado. Tenemos que interrogar y cuestionar las decisiones que los sistemas de inteligencia artificial proponen. Y como lo dijo Karl Popper, el autor de The Logic of Scientific Discovery, dijo, mientras una declaración científica hable acerca de la realidad, debe ser comprobable, y mientras no sea comprobable, no puede hablar de la realidad. Weizenbaum fue una de las primeras personas en alentar a otros a pensar de manera crítica sobre la inteligencia artificial. Creció en un mundo en donde los avances espectaculares en la ciencia rápidamente se convertían en herramientas de destrucción. Entendía que los valores equivocados podían enviar a las sociedades en rumbos terribles. Cuando lanzamos el nuevo Centro de Política Digital e Inteligencia Artificial, adoptamos como misión el entender la relación entre inteligencia artificial y valores democráticos, así como quienes abogaban por la privacidad hace una generación exploraron la relación entre la privacidad y los derechos humanos y entre la criptografía y la libertad. Nosotros buscamos tender un puente entre dos categorías conceptuales muy importantes. El énfasis en valores democráticos es premeditado. Fácilmente podemos ver dos futuros para la inteligencia artificial. Uno que favorezca a unas sociedades plurales, que respete la dignidad humana. Otro que agregue los datos personales y centralice el control. La inteligencia artificial ofrece discernimiento hacia los retos como el desarrollo de vacunas eficaces, la respuesta al cambio climático y la reducción de sesgos a la hora de sentenciar a delincuentes. La inteligencia artificial ayuda a alimentar la innovación y el progreso, aun cuando esté sujeta a regulaciones para cultivar la confianza del público. La inteligencia artificial tiene que ser responsable, pero hay un futuro diferente, impulsado por el deseo de la máquina de datos personales y el deseo de los gobiernos de mantener el poder y de suprimir a aquellos que disenten. Este futuro oculta las decisiones en los abogados de la opacidad, que aún aquellos que están a cargo quizá no entienden plenamente. En un mundo así, se rechazan las evaluaciones independientes, se afirma que quizá no es posible replicar los resultados. En este mundo van a agrupar correlación con causa. Ese es el resultado centrado en la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo podemos realmente juzgar si los sistemas de inteligencia artificial favorecen un resultado u otro? Para responder esta pregunta, en el Centro de Inteligencia de Política para Inteligencia Digital e Inteligencia Artificial, desarrollamos 12 parámetros para evaluar la inteligencia artificial. En 2020 publicamos un informe sobre las prácticas en 30 países en materia de inteligencia artificial. El informe se llama Artificial Intelligence and Democratic Values y proporciona la base para comparar a los países y para determinar si algunos países están logrando más avances hacia los valores democráticos. Sabíamos que el trabajo no sería fácil. Es fácil contar patentes, ponencias publicadas, inversiones nacionales en investigación en inteligencia artificial. Pero evaluar valores subjetivos es mucho más difícil. Muchos de los parámetros que desarrollamos les serán a ustedes conocidos. Preguntamos, por ejemplo, si los objetivos de justicia, exactitud y transparencia estaban incluidos en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de un país. Preguntamos si un país había establecido por ley el derecho a la transparencia algorítmica, tal como se establece en el artículo 22 de la GDPR o el artículo 9 de la Convención
modernizada sobre privacidad del Consejo de Europa. También preguntamos si el país tenía una dependencia independiente para supervisar las prácticas de inteligencia artificial, las dependencias de protección de datos, las comisiones e institutos de derechos humanos pueden responder a esta responsabilidad. Y vimos específicamente las resoluciones de la GPA para evaluar el compromiso de un país a una inteligencia artificial centrada en el ser humano. Aquellos países que habían auspiciado resoluciones de la GPA sobre inteligencia artificial recibieron puntajes favorables. Como estos ejemplos muestran, la ley y las instituciones de protección de datos proporcionan los cimientos para cómo evaluamos las políticas y prácticas a nivel nacional en materia de inteligencia artificial. En congruencia con la opinión de que en los gobiernos democráticos privacidad y transparencia son valores complementarios, también buscamos evaluar la transparencia de la formulación de política en materia de inteligencia artificial. Preguntamos si los países habían desarrollado un proceso para participación pública significativa y si la información acerca de las políticas de IA de un país estaban disponibles para consulta en Internet. También sabemos por experiencia que las palabras por sí solas no bastan. También tiene que haber investigación sobre la implementación y el cumplimiento. Analizamos el trabajo de la sociedad civil, ONGs, en términos de evaluaciones independientes, grupos como Access Now y Buick, que han instado repetidamente el cumplimiento eficaz de la GDPR. Vimos a Max Schrems en None of Your Business y los desafíos que enfrentan para asegurar que los reguladores estén haciendo lo que por obligación tienen que hacer. Y vemos también Privacy International en términos de su evaluación del cumplimiento global y Algorithm Watch para investigaciones específicas de responsabilidad en la toma de decisiones automatizada. Sobre todo nos interesa el trabajo de EDRI y la campaña Reclaim Your Face para establecer una línea roja muy clara sobre el uso de inteligencia artificial para vigilancia facial. Es debido a que la implementación es un aspecto tan crítico que preguntamos tanto si un país ha avalado los lineamientos y si un país ha implementado los lineamientos de inteligencia artificial de la OCDE. Por eso preguntamos si un país ha avalado también la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la base del derecho o de las leyes de derechos humanos modernas, y si un país ha implementado la Declaración Universal. Desde la publicación del informe Artificial Intelligence and Democratic Values, hemos interactuado con legisladores y hemos instado el desarrollo de políticas de IA que salvaguarden los valores democráticos. Esta semana le pedimos a la Office of Management and Budget de Estados Unidos a que inicie un proceso legislativo sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las dependencias federales. Estos reglamentos son obligatorios por ley y están muy retrasados en su implementación. Como explicamos, seguir demorando esto pone en riesgo derechos fundamentales. La próxima semana vamos a instar a los países del G20 a que aborden el reto del sesgo en la inteligencia artificial. Este año, los líderes del G7 denunciaron el sesgo algorítmico. Dijeron que es necesario actuar con valentía de manera decisiva para tener más transparencia de las tecnologías. Quisiéramos ver que los líderes del G20 adopten pasos similares para erradicar el sesgo algorítmico en la cumbre que tendrá lugar este mes en Roma. Y también participamos con nuestros amigos en la sociedad civil en la Unión Europea y en otras regiones sobre la necesidad de prohibir la identificación biométrica remota. Nuestra evaluación de las prácticas de inteligencia artificial a nivel país encontró que la distinción más clara entre los sistemas de inteligencia artificial en los países autoritarios y los sistemas de IA en países democráticos es el uso del reconocimiento facial para vigilancia en masa. Esta vigilancia indiscriminada tiene precisamente el objetivo de coartar el comportamiento social, limitar la libertad y la disensión. Esta técnica de inteligencia artificial se ha utilizado contra opositores políticos y minorías religiosas y lo más probable es que se vaya a implementar más ampliamente a menos que se establezca una prohibición
clara. Al presentarles el día de hoy el argumento de que la protección de datos es fundamental para la evaluación de las políticas y prácticas de IA, también es importante destacar que muchas aplicaciones de inteligencia artificial caen fuera del ámbito de la protección de datos, pero se van a beneficiar del conocimiento de los expertos en IA. El profesor Stuart Russell, uno de los máximos expertos en IA, ha advertido específicamente acerca de la guerra librada por drones habilitados con inteligencia artificial y ha instado a que se prohíba las armas autónomas letales. En su libro, Human Compatible and the Problem of Control, el profesor Russell explica cómo es posible controlar, explica que la manera en que elijamos controlar la inteligencia artificial es posiblemente la cuestión más importante que enfrenta la humanidad. Hoy enfrentamos también tecnología en termostatos automatizados, vehículos autónomos, hidrogeneradores. El Internet de las Cosas amplifica las vulnerabilidades de seguridad y lleva a incógnitas acerca de confiabilidad y responsabilidad. La intuición de Isaac Asimov de que debemos establecer reglas claras para garantizar que estos sistemas autónomos permanezcan siempre bajo control humano es crucial. Sin embargo, hoy en día no se cumplen las reglas para robots de Isaac Asimov, pero sí tenemos las evaluaciones de impacto algorítmico que proporcionan la base para la responsabilidad de la inteligencia artificial. El artículo 22 es la piedra angular para supervisar las técnicas de inteligencia artificial. Sin la posibilidad de entender y evaluar las consecuencias de nuevos sistemas de inteligencia artificial, vamos a perder el control, vamos a poner el público en riesgo y vamos a presenciar nuevas formas de daño y destrucción. Quizá en el ámbito de la protección de datos, todos sabemos que hablar de una tecnología nueva, de delinear sus riesgos para los derechos fundamentales y la seguridad pública y luego evaluar su cumplimiento con leyes normales es muy habitual. Pero mi propósito no es ese el día de hoy. Con la inteligencia artificial podemos empezar a encontrar soluciones a la pandemia, al cambio climático global, a la gestión de redes de distribución eléctrica, a las disparidades en las sociedades. En vez de integrar el sesgo racial en sistemas de toma de decisiones automatizada, las técnicas de analítica de datos deben hacer posible revertir estos malos modelos y terminar prácticas que perpetúen el sesgo. Necesitamos más datos de parte de las empresas para poder evaluar sus prácticas de negocios, aprender cuántas quejas han recibido y cómo han respondido. Los consumidores enviaron 28,000 quejas ante la US Federal Trade Commission antes de que la dependencia finalmente actuara en contra de Facebook. También podríamos introducir blockchain para verificar los cambios en las prácticas de privacidad de una compañía, a modificaciones en sus sistemas de IA, para tener un registro verificable de cambios que podrían tener repercusiones legales. No hay ninguna razón necesaria por la que estas técnicas no puedan utilizarse para fomentar los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez y perpetuo optimista, escribió en Deep Thinking: entre más la gente cree en un futuro positivo para la tecnología, mayor es la probabilidad de que exista ese futuro. Y él escribió el libro después de haber perdido su título mundial ante un programa de computadora. Eso es ser optimista. Sin embargo, también estoy profundamente en desacuerdo con el científico Kai-Fu Lee, que plantea en sus libros recientes que la IA necesariamente va a mejorar la humanidad, que las decisiones de IA son preferibles a las decisiones humanas y que deberíamos eliminar las barreras para la recolección de datos, como las leyes de privacidad. En AI 2041, por ejemplo, se opone específicamente al objetivo de la GDPR de minimizar los datos, porque teme, en sus propias palabras, que va a poner en desventaja los sistemas de IA. Esto es determinismo tecnológico, un compromiso al progreso tecnológico sin tomar en cuenta el impacto para el ser humano. Toma ese discernimiento de Weizenbaum acerca de su programa ELISA y lo pone de cabeza. Kai-Fu Lee eleva las decisiones por computadora por encima de las decisiones humanas. Ese es el mundo de la responsabilidad inversa, en donde las máquinas toman decisiones ocultas sobre las personas.
inexplicables, sin rendición de cuentas y sin ningún control humano. Es el mundo que las leyes modernas de protección de datos y la alianza de oficiales, de funcionarios de protección de datos han estado poniéndose desde hace más de 50 años. Si hemos de tener ahí centrada en el humano, los seres humanos deben tener control de la inteligencia artificial y nosotros tenemos que tener control de nuestros datos personales. El alto comisionado de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho que la privacidad de los datos es un prerequisito esencial para la protección de los derechos humanos en el contexto de la inteligencia artificial y ha instado a una prohibición de las aplicaciones de IA que no puedan ser operadas en cumplimiento con las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos ante nosotros dos futuros. Elijamos el futuro en el que nuestras tecnologías reflejen nuestros valores. Muchas gracias por su atención.